Hola, buen día queridos estudiantes, les habla su profesor Anderson, espero que se encuentren muy bien en casa, les envío un gran saludo y un fuerte abrazo, espero que se encuentren acompañados de su papá y de su mamá y que estén realizando de la mejor manera las guías propuestas de trabajo en casa. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar un poco de estadística. La actividad 1 nos inicia hablándonos sobre histogramas y polígonos de frecuencia. Simplemente voy a decir que un histograma de frecuencia es un diagrama de barras donde las barras van a ir unidas. Y un polígono de frecuencias es un diagrama lineal como lo hemos conocido anteriormente. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, acá aparecen distintos tipos de gráficas. Para nuestro estudio vamos a hablar sobre los histogramas y sobre los polígonos de frecuencia. Como dije anteriormente, los histogramas son diagramas de barras donde las barras van apiladas, es decir, van unidas, van juntas. Acá en el eje horizontal podemos ver que son los datos de lo que habla la encuesta o el ejercicio como tal. Yo puedo decir, por ejemplo, que la encuesta habla de edades, que aparece 18, 19, 20, 21, 22 y 23 años. Y el eje vertical es la frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repitió cada dato. Por ejemplo, 20 personas, 40 personas que tienen entre 18 y 23 años. Y aquí aparece nuestro polígono de frecuencias. Entonces, ya dije que los polígonos de frecuencias son diagramas lineales. En el eje X aparecen mis datos de lo que se está hablando el ejercicio o la encuesta. En este caso habla de concentración de cloros en partículas por millón, es decir, es como un porcentaje de cloro, ya sea en el agua o en algún líquido. Y acá la frecuencia, es decir, las veces que se repite cada dato. No olviden que en el eje Y siempre se representa la frecuencia absoluta. Bueno, los histogramas y los polígonos de frecuencia representan variable cuantitativa continua. Recordemos, hay dos tipos de variable estadística. Una es la variable cualitativa que habla sobre características o cualidades de los datos. En este caso se ordenan los datos de acuerdo ya sea a un color, a un tipo de marca, ya sea digamos raza de perros, marca de zapatos, deporte favorito. Y la variable cuantitativa selecciona mis datos de acuerdo a números. Entonces, la variable cuantitativa se divide en dos partes. Una es la variable cuantitativa discreta y otra es la variable cuantitativa continua. La variable discreta simplemente agrupa mis datos de acuerdo a números naturales. Por ejemplo, edad en años cumplidos, 10, 11, 12, 13, 14 años. O por ejemplo, número de hijos, 0, 1, 2, 3. O por ejemplo, número de personas por hogar, 2, 3, 4, 5. En cambio, la variable continua ordena los datos con números decimales. Por ejemplo, podemos hablar de peso, 36,5 kilogramos, 27,9 kilogramos, 60,28 kilogramos. Bueno, vamos a comprender un poco sobre el ejercicio propuesto en la guía de trabajo en casa. En este caso es el punto 1 de la página 10 del módulo de estadística. Dice, se aplicó una encuesta a todos los trabajadores sobre su edad cumplida en años en el colegio Piaget de Neiva. Los resultados se registraron en la siguiente tabla. Entonces acá hay una tabla de edad y la frecuencia absoluta, que son los trabajadores o el número de trabajadores que tienen cierta edad. Bueno, aquí a la izquierda, donde tengo señalado, aparecen algo llamado intervalos. Estos intervalos simplemente son conjuntos de números. Aquí el primer intervalo me dice que hay 20 trabajadores que tienen una edad entre 20 y aproximada 30 años. Si yo llego a encontrar un trabajador con 30 años, ya pasaría el segundo intervalo. Y me dice que hay 16 empleados con una edad de 30 a casi 40 años. Para el tercer intervalo hay 28 trabajadores de 40 hasta casi 50 años. Continuando, pues vamos a encontrar que hay 11 trabajadores
con una edad de 50 hasta casi 60 años. Y para el último intervalo hay 5 trabajadores con una edad entre 60 y casi 70 años. Cuando aparezca en un intervalo corchetes, está indicando que ese número que está ahí entra en el intervalo, es decir, en este caso inicia exactamente en 20. Pero si en el intervalo aparece paréntesis, está indicando que ese número no llega a entrar en el intervalo. Se aproxima, pero no entra en ese intervalo. Para nuestro caso, todos estos elementos que tienen paréntesis a la derecha están indicando que se aproximan, pero que no llegan al número como tal. En este caso no llega ni a 30, aquí no llega a 40, acá no llega a 50 y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a dar solución a cada inciso del ejercicio propuesto. Vamos a resolver primero el inciso A, que nos pide construir el histograma de frecuencias, es decir, el diagrama de barras unidos, y el polígono de frecuencias, es decir, el diagrama lineal, de acuerdo a los resultados recolectados. Bueno, acá ya he construido mis dos ejes, el eje horizontal para el tema de la encuesta, en este caso de edad, y el eje vertical, número de trabajadores, que es la frecuencia absoluta. Aquí inician 20, 30, 40, 50, 60, hasta 70. Miremos acá en esta parte, 20 hasta 70. Y aquí la altura llega hasta 30 por el simple hecho que el intervalo 40-50 sube hasta 28 unidades. ¿Listo? Entonces ahora procedemos pues a dibujar nuestro histograma. Entonces, para construir el primer intervalo, yo voy a hacer una barra vertical que vaya entre 20 y 30 y suba 20 unidades. De la siguiente manera. Dibujo mi primera línea, subió hasta 20, trazo la otra línea, encerrando 20 y 30 hasta 20 unidades de altura, encierro la barrita vertical y la coloreo. Ahora para el intervalo de 30 a 40 en estas dos partecitas va a subir 16 unidades. Esto quiere decir que va a estar más o menos por acá arriba, un poco más arriba del 15. Observemos. Entonces va a subir, acá tracé mi primera línea de color azul, mi segunda línea de color azul, ahora encierro el rectángulo y coloreo. Ahora para el tercer intervalo, 40-50, entre 40 y 50, va a subir 28 unidades, es decir, muy cerca del 30 más o menos. Por acá va a subir la barra vertical. Observemos, trazo la línea vertical, la otra línea vertical, encerramos el rectángulo y coloreamos. Nuevamente para el intervalo 50-60, 11 unidades, va a quedar un poquito más arriba del 10, acá va a quedar la barrita, trazo mi línea vertical, mi otra línea vertical, encierro el rectángulo y coloreo. Para el último intervalo de 60-70, 5 unidades, es decir, exactamente va a quedar acá la barra. Miremos y verá. Trazamos nuestras líneas verticales, encerramos el rectángulo y coloreamos. De esta manera hemos hecho nuestro histograma. El gráfico que he hecho acá se llama histograma. Listo, no lo olviden. Listo, ahora pues para construir nuestro polígono de frecuencias, vale recordar que un polígono de frecuencias simplemente es un diagrama lineal, es decir, puntos y líneas. En este caso, como estoy trabajando intervalos, si pongo el punto acá en el 20, me va a quedar faltando donde acomodar la parte del 70. O si inicio el punto en 30, no sé qué va a pasar con esa parte del número 20, ¿sí? Entonces, para hacer el polígono, el punto, cada puntico que va a subir la altura respectiva, se pone en la mitad de cada segmento, de acá en este caso de cada intervalo, ¿listo? Observemos nuestro primer punto. Mírenlo acá de color rojo, nuestro puntico. Vamos a agrandar un poquito la imagen. Miren nuestro puntico.
que está en la mitad del intervalo que subió 20 unidades. ¿Listo? Entonces continuamos con el siguiente punto. En este caso, entre 30 y 40 en la mitad del intervalo sube 16 unidades. Observemos, subió 16 unidades, un poco más arriba del 15, siempre colocando el punto en la mitad de cada intervalo. ¿Listo? Nuestro tercer punto, entre 40 y 50, subió 28 unidades, es decir, aquí a casi 30. Para el siguiente intervalo, 11 unidades entre 50 y 60, un poquito más arriba del 10. Y para el último intervalo, entre 60 y 70, subió 5 unidades. Teniendo ya estos puntos, empiezo a trazar las líneas. La primera línea, mi segunda línea, mi tercera línea y la última línea. De esta manera he construido mi polígono de frecuencias. Bueno, ahora continuamos con los incisos B y C del ejercicio propuesto. El inciso B nos dice cuántas personas tienen una edad mayor de 20 años y menor de 40 años. Entonces, yo voy a buscar un intervalo que inicie en 20 y me voy a detener en un intervalo que termine en 40. Para mi caso, los dos primeros intervalos son los que me sirven. Inicia en 20 y termina en 40. Sumando las frecuencias, 20 más 16 nos da 36. Eso quiere decir que hay 36 personas con una edad de 20 a 40 años. Ahora, para el inciso C, que son 3 preguntas, vamos a responderlas una por una. La primera dice, ¿qué cantidad de personas tienen una edad entre 30 y 40 años? Para resolver este ejercicio, simplemente me doy cuenta que la respuesta está en el segundo intervalo. De 30 a 40 hay 16 personas o 16 personas tienen una edad de 30 a 40 años. Ahora, para la siguiente pregunta, ¿qué cantidad de personas tienen una edad entre 50 y 70 años? Voy a buscar nuevamente un intervalo que inicie en 50 y un intervalo que termine en 70. En este caso serían los dos últimos intervalos. Sumando sus frecuencias, 11 más 5 nos da un resultado de 16. Es decir, 16 personas tienen una edad entre 50 y 70 años. Para la última pregunta que nos pide qué diferencia hay entre estos intervalos de edad, pues ya dije que en el segundo intervalo hay 16 personas y que en total hay también 16 personas con una edad de 50 a 70 años. Consecuente a esto, la respuesta sería que no hay ninguna diferencia porque ambos intervalos de edad tienen la misma cantidad de personas. Bueno, con esto hemos finalizado el ejercicio propuesto en la guía número 1 de trabajo en casa. Nunca olviden que existen distintos tipos de gráficos y que de acuerdo a la variable debemos escoger el gráfico más acorde. El día de hoy trabajamos histogramas y polígonos para variable cuantitativa continua. Si te ha quedado alguna duda o alguna inquietud, no olvides escribirnos al correo electrónico matemáticaspiaget@gmail.com. Recuerda que estos videos se hacen con el propósito de apoyarte con tus estudios en casa. Agradezco la atención y espero volverlos a ver pronto. Un fuerte abrazo.